Hola, bienvenido a nuestro canal de Matemáticas Fáciles. En el vídeo de hoy vamos a hablar de parámetros de centralización. Estamos haciendo una serie de vídeos sobre introducción a la estadística básica en secundaria. Y en el ejemplo de hoy vamos a hablar de parámetros de centralización, una variable continua, ya hicimos el vídeo anterior en una variable discreta, pero vamos a comenzar viendo un poco su definición, su introducción teórica. Tenemos que los parámetros de centralización son los valores que representan a todos los datos estadísticos. Lo más importante en lo que es la introducción básica son la media, mediana y moda. Vamos a ver la definición de cada una. La media es la suma de todos los datos dividida entre el total, es decir, dividida entre la suma de sus frecuencias absolutas. Si no recuerdas la frecuencia, no te preocupes, porque lo vas a ver con el ejemplo. La moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. Puede suceder que haya más de una moda, también lo vamos a ver ahora. Y la mediana es el dato que ocupa el lugar central, que queda en el centro, cuando los tenemos todos ordenados de menor a mayor. Puede ocurrir que el número de datos sea impar, entonces cogemos efectivamente el dato central, o que sea par y se sumen los dos centrales y se divide entre dos. Pero repito, todo esto que parece un rollo, con el ejemplo verás que es mucho más sencillo. Para ello, voy a mi ejemplo y me dicen que me van a dar los datos de la estatura de alumnos de cuarto de la ESO. Me lo dan en una tabla y los datos, que lo vamos a llamar X, y me lo dan en intervalos de 150 a 160, de 160 a 170, de 170 a 180, de 180 a 190 y de 190 a 200. Y además el ejercicio me da la cantidad de alumnos, es decir, 24 alumnos, por eso llamamos frecuencia absoluta, 45, 22, 14 y 5, hasta un total de 110 alumnos. Pero además tenías que tener en cuenta, aunque aquí lo pongo que aparece, realmente a ti en tu ejercicio no te va a aparecer, que lo que son las marcas de clase X, Y, esto no está en mi ejercicio, lo tengo que calcular yo, por eso es la diferencia con la variable discreta. El enunciado a mí me da los datos, los intervalos y la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculo yo esto? La X, Y con la que voy a trabajar, que se le llama marca de clase, pues es lo que queda en medio entre 150 y 160, que es 155. Lo que queda en medio entre 160 y 170, 165. O también puedo sumarlo y dividirlo por 2. Sumarlo y dividirlo por 2, lo mismo 180 y 190, si lo sumo y lo divido por 2, 185. Y entre 190 y 200 lo sumo y lo divido por 2 y me da 195. Por tanto, los intervalos me lo da el enunciado, la frecuencia me la da el enunciado y las marcas de clase las calculo yo. Y ahora, como a mí me están pidiendo las medidas de centralización, yo le voy a añadir dos columnas, porque son las que necesito. ¿Qué columna? Tenemos aquí la F minúscula, que era la acumulada, siempre con una I, porque tengo varias casillas. Y ahora voy a la mayúscula, F mayúscula, lo escribimos aquí, F sub I mayúscula. ¿Qué se obtiene a partir de la minúscula? Simplemente se obtiene una de otra sumando nada más. ¿Qué es lo que se suma? Voy a la primera casilla y la copio igual, 24. Esta es la que vamos a calcular después, hablaremos de ella. Luego, la siguiente se calcula sumando 24 más 45 y nos da 69. Volvemos a sumar 69 más 22 y nos da 91. Sumamos con el siguiente, 91 más 14 me da 105 y la sumo con 5 y me da 110. De manera que el último coincide con la suma del total. Por tanto, frecuencia absoluta me lo da el ejercicio y la acumulada la calculo yo sumando. Y la otra columna que necesito para hacer las medidas de centralización es X por F. Aquí lo tenemos. X por F, pero como tenemos varias casillas ya hemos dicho que se le añade un I pequeñito. X por F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero qué X? ¿El intervalo? No, el intervalo no se puede multiplicar, son las X de las marcas de clase. 155 por 24 y lo pongo aquí, 3720. 165 por 45, 7425. 175 por 22, 3850. 185 por 14, 2590 y 195 por 5, 975. Y luego hacemos la suma de todas estas casillas y lo ponemos aquí el total y son 18.560. Ya tenemos los datos preparados, lo que yo necesito para calcular las medidas de centralización y ahora empezamos a calcular. Primero, la media. La media aritmética no va a ser más que la suma esta dividida entre esta. Lo que ocurre es que le tengo que poner la fórmula. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo verbalmente te diga, oye, ¿qué es esto entre esto? Y otra cosa es que lo tenga que escribir. Primero, ¿cómo se escribe media? X, media aritmética, X con una raya arriba. Es lo que aparece aquí. Y es igual, ponemos una fracción. Esta suma en matemáticas se escribe así.
Esta es la forma de expresar una suma. La suma de esta columna se llama x por f, por tanto voy a poner la suma de x por f, partido por el total. ¿Y esto qué es? La suma de las f. Pues debajo pongo la suma de las f. Pero como decía, esto es muy sencillo, es más complicado la fórmula que lo que son los datos para hallarlo. La media no es más que 18.560 entre 110. Y lo ponemos. Y la media me da 168,7. Vamos aquí y ya tenemos la media. Vamos ahora a la moda. Como estamos en una variable continua que es de intervalo, en vez de moda le llamaremos intervalo modal. Pero se hace igual. Voy a la frecuencia absoluta y busco el mayor de todo. El mayor de todo es 45. Pero ¿a quién corresponde el 45 en mis datos? Corresponde al intervalo 160-170. Por tanto, el intervalo modal es 160-170. Como ves, es bien sencillo, solamente hay que mirar en la tabla. Por último, voy a la mediana, que también le voy a llamar intervalo mediano. La mediana era el valor central. Central, pues voy a mi frecuencia absoluta, que tiene 110 en total, y lo divido entre 2 para ver lo que queda en medio. Y me da 55. Y ahora voy a f mayúscula y busco el primer valor que pase de 55, que en mi caso es el 69. ¿A quién corresponde el 69? Voy a mi dato, al intervalo 160-170. Por tanto, decimos que el intervalo mediano es 160-170. Aquí casualmente coincide el intervalo modal con el intervalo mediano. No tienen por qué coincidir, ¿vale? No tienen por qué coincidir, es casualidad. Y con esto ya sí que termino este vídeo, porque hemos visto ya los 3 parámetros de centralización: media, mediana y moda. Y como siempre, antes de despedirme, te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic me gusta al vídeo. Hasta pronto.